Sé que las luchas son difíciles, complejas. Este tesoro de la salvación está en vasos de barro. El tesoro de la salvación está en vasos de barro, es decir, en gente con problemas, gente con debilidades y defectos. Pero nosotros tampoco tenemos que conformarnos ahí, porque la iglesia es gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. En el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 6, dice así la palabra del Señor. Vamos a leerla para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mahanaim. Son 13 años. Y cuando escuchaba hablar a Eliezer, escuchaba hablar un hombre fiel. Está demostrado en su vida, en los últimos 12 años de su vida, en Mahanaim. Ese hombre, en ese hombre ocurrió Mahanaim. Todos somos testigos de su honestidad, fidelidad, integridad, lealtad a su Dios. Porque cuando sos leal, fiel a tu Dios, vas a poder pasar las dificultades de la vida. Y ahí se cumple cuando dice: cuando pases por las aguas, no te quemarás. Amén. Amén. No, Señor. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Eso es la Biblia. Dice así la palabra del Señor, para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero leerlo por ustedes. Los que trajeron Biblia, repítanlo. Los que no trajeron Biblia, repítanlo. Los que trajeron Biblia, léanlo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra alumbra mis pequeñas decisiones y mis grandes decisiones en la vida. Y la sucesión de mis pequeñas y grandes decisiones están alumbradas, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El viernes estábamos hablando de seguir el camino de la iglesia. Hoy vamos a hablar que Dios le trazó el camino a su iglesia. Dios le trazó el camino a su iglesia. ¿Cuál es el camino que Dios trazó para la iglesia? El camino que Dios trazó para la iglesia es un camino de victoria, de triunfos, de bendiciones, de honra. Es un camino de poder. Ese es el camino que Dios le traza a su iglesia. Yo me acuerdo cuando Dios estaba construyendo la tierra, poniendo en ella toda la hermosura de la tierra. Dios le trazó al hombre un paraíso para vivir. Pero ¿qué fue lo que hizo el hombre después? El hombre comenzó a destruir la tierra. Le arrancó los árboles, contaminó el agua, le sacó petróleo, le saca oro, le saca todo, y la tierra está comenzando a tener dolores de parto porque el hombre está destruyendo a la tierra. Pero ¿qué fue? ¿Cuál era lo que Dios pasó para la tierra? Lo que Dios pasó fue
que el hombre viviera en un paraíso, que el hombre viviera en un paraíso. ¿Por qué? Porque somos su iglesia, somos los hijos de Dios. Pero Dios trazó al hombre, Dios le trazó el camino, Dios le trazó la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Se ha puesto a pensar, Juanita. Como cuando la madre o el padre mandan a su hijo a la escuela, vendiendo tortilla, cociendo frijoles, haciendo trabajo, porque quieren que su hijo tenga un camino de victoria. Con las dificultades de los padres, le trazan a los hijos un camino. Quiero que vayas a la universidad y tengas un nombre. Así le trazan los padres a los hijos. Pero de repente los hijos prefieren embarazar a una muchacha o salir embarazada, prefieren no estudiar, y el camino trazado por su madre y su padre para que le fuera bien, lo echaron a la basura. Como el hombre está echando a la basura la gloriosa tierra que le dio. Entonces Dios trazó el camino a su iglesia, porque antes de Jesús no había iglesia, ni había camino. ¿Me está escuchando? Antes de Jesús no había iglesia, ni había camino, pero la iglesia vino a ser más que individuos que piensan en Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Hermano, ¿me está escuchando? Dígame si me escuchan, porque si no, ya no predico más. Hermanos, la iglesia es más que individuos que piensan en Dios. La iglesia posee el Espíritu del Señor y no se rige más que por su palabra. La iglesia es la que hizo una declaración de fidelidad y lealtad, aceptando a Jesucristo como su Salvador, como su esposo. Es más que una persona fuera o cerca de Jesús, es alguien que está dentro de Jesús y Jesús dentro de ella. Esa es la iglesia. Para la iglesia, Dios trazó un camino, y el camino es Cristo. En el libro de Isaías 35 se anunció que se iba a dar un camino, y dijo: no caminará sobre él ningún inmundo, no caminará sobre él ningún inmundo, porque el que entre por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces Jesús marca el camino, pero me llama la atención que este camino quedó hecho, hermana, quedó hecho, pero quedó alumbrado. Pero además de quedar alumbrado, quedó como un guía y un ayudador. Hermanos míos, observen esto. El camino quedó hecho. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, terminó diciendo: consumado es. Dice la Biblia en Hebreos que Él nos abrió el camino. Eso dice, cuando su carne se abrió el velo, se abrió su carne y se abrió el camino para la iglesia. Han pasado muchos años desde que somos evangélicos, y me llamó la atención oír lo que dijo el pastor Humberto, que le dijo Dios. Me llamó la atención, porque yo hablaba con los muchachos de canción. Ustedes son de canción, ¿verdad? Y precisamente hablábamos del acostumbrarse. Cuando uno se acostumbra,
a cualquier cosa, pierde interés. Y le decía a ellos, la luna de miel se mantiene porque es los primeros momentos que no se acostumbra a ver a su muchacha en la cama. Entonces hay luna de miel cuando se acostumbró a verla en la cama, cuando se acostumbró a verla en sus aposentos, comenzó a decaer aquella emoción y se volvió rutina. La Biblia nos habla de este camino donde jamás se puede perder el primer amor, donde no se pierde el primer amor. Pero también estábamos hablando de que como han pasado muchos años, la iglesia se está acostumbrando a la rutina y ya no sigue el camino que está trazado para ella. Para ella está trazado un camino de gloria y de honra. A ver, vuélvame a ver. Y al ver los evangélicos, muchachos de canción, miren los evangélicos en sus casas, en sus familias, no hay gloria. En muchas casas no hay gloria, no hay honra. Hace falta comida, andamos lambrisqueando, dejando un pedacito de pollo. Andamos lambrisqueando cuando la iglesia, cuando Dios trazó un camino de abundancia. Y dijo un camino de abundancia. Y voy a referirme otra vez a cómo les daba de comer Dios en el desierto. Cómo Dios le dijo a los hebreos cuando salían: búsquense el animalito para matarlo conforme a vuestro comer. Dios, si son comelones, pues coman en abundancia. Dios trazó para su iglesia un camino de victoria. No hay peor vergüenza que ver a evangélicos temiéndole a los brujos, a los hechiceros. Y no entremos allí porque esa es bruja, no bebas agua ahí, es bruja. No hay peor vergüenza para uno que se dice iglesia que ocurra eso, porque se le dio la victoria. Dijo que beberán cosas mortíferas. ¿Cómo que dice usted? Beberán cosas mortíferas y nada les hará daño. Dice que tomarán en sus manos serpientes y beberán cosas mortíferas y nada les hará daño. Ese es el camino que Dios trazó para su iglesia. ¿Por qué? Porque Él dijo: en mi nombre ustedes pueden echar fuera los demonios. Él dijo, un camino de victoria que lo trazó. Él dijo: si tuvieran un poquito de fe en Jesús, le dirían a los montes: muévanse de aquí y échense en el mar. Ese es el camino que Dios trazó para la iglesia. Dios trazó un camino para la iglesia, nos puso como cabeza y no cola. Pero hoy en nuestras casas las mujeres nos miran no como cola, sino como rabito de perro. En nuestras casas los hijos ya no nos respetan, las gentes ya no hablan bien de nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia no sigue el camino que le fue trazado. A la iglesia se le trazó un camino de gloria, de honra, para que todo el mundo sepa que tú eres cabeza y te miren como cabeza y te miren con autoridad y poder, te miren con honra. Ese es el camino que trazó Dios para su iglesia. Y quiero decirles que si no tomamos la decisión de seguir ese camino, cuando el Señor Jesús venga o cuando nos muramos, no vamos a alcanzar el resurgimiento de nuestra vida, no vamos a alcanzar el resucitar en el día postrero. Porque Dios ya le trazó un camino a la iglesia. Y Jesús dijo: yo soy el camino. Pero ¿quién es Jesús? Es el que dijo: yo soy santo. Ayúdame, hermana Rosita. Yo soy santo, santo y santo. ¿Cómo se le llama Jesús? Príncipe de paz. ¿Cómo se le llama Jesús? ¿Cómo se le llama Jesús? El Cordero de Dios. ¿Cómo se le llama Jesús? Jesús tiene un nombre. Fue elevado hasta lo sumo y se le dio un nombre sobre todo nombre, un nombre de gloria, un nombre de santidad. Ayúdeme, escúcheme por favor. Dios le trazó a la iglesia lo mejor, porque Él dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Pero me llama la atención, señorita, cuando dice las puertas del infierno. ¿Cuántas puertas están acechándonos a nosotros todos los días?
cuántas puertas del infierno amenazan a la iglesia todos los días, pero a la iglesia del Señor las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. ¿Me escuchó eso? Entonces Dios quiere que seamos como Timoteo. ¿Se acuerda de Timoteo? Como Daniel. Muchachos de canción como Daniel. Muchachos de canción como Sadrach, Mesach y Abednego. Muchachos de canción como José. Dios quiere que seamos así, que seamos como Eliezer Salgado López, que está en esta congregación. Ustedes no lo conocen, nosotros lo conocemos en las duras y en las maduras. Nosotros hemos visto dónde ha sido pasado y que ninguno de nosotros tendría una fuerza como esa. Y doy gloria a Dios porque es un hombre que está creciendo en Mahanaim, como lo digo él. Diga gloria a Dios. Ese es el camino de la iglesia. No que digan, sí, tenía razón Eliezer, tenía razón, lo mató, tenía razón, lo descuartizó, tenía razón, no aguantó. Pero eso, diríamos, tenía razón, pero al final la misma gente diría, y el evangélico. Pero hoy que nosotros conocemos la victoria de este niño, podríamos decir, gloria a Dios, ese hombre es una iglesia, ese soportó desde lo más fuerte. Porque hay algunos que se venden por caramelo, otros se venden por reales, otros se venden por cualquier cosa, pero Dios le trazó un camino a la iglesia, el camino de la victoria. Es decir, que la iglesia está destinada solo a la victoria, nunca derrota. Leyendo Romanos 8:28, encontré a Dios diciendo que la iglesia es más que vencedora. ¿Sabe lo que quiere decir? Que la iglesia ya tiene la victoria, pero que ya la tiene la victoria, pero que además ya la victoria se le consiguió y se la consiguió Jesús en la cruz del Calvario, para que nadie diga, mira, y ese evangélico, y panzoneó a la muchacha, mira, y ese evangélica, y se dejó panzonear, mira, y ese evangélico, y se aruñaron en la calle, mira, y son evangélicos y viven prestando para el azúcar. No, eso no es el camino que trazó Dios para la iglesia. Él trazó un camino y dijo que Él se encargaría de nuestra comida y bebida y vestido. Yo no sé si podríamos confiar en los pelas. ¿Qué tal que los pelas le ofrezcan a los señores de canción que los va a vestir y les va a dar de comida? Ya ellos van a pedir una tarjeta negra para ir solo a los restaurantes a comer y a comprar vestidos que nunca habían comprado, ¿verdad, señores de canción? ¿O no? ¿O lo despreciarían? Pero Dios le trazó a la iglesia victoria. Pero también le dijo a la iglesia, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, le dijo, yo ya vencí. Así es que el camino de la iglesia solo es victoria. Le digo, ni se fijen en los obstáculos, ni se fijen en los problemas, no se detengan ante nada, no se preocupen, porque la victoria es de ustedes. Y entonces el diablo no podrá decir nada, porque el diablo ya fue vencido. Yo llevé cautiva la cautividad y le di dones a los hombres. El camino de la iglesia es victoria, es para caminar con el pecho alzado y la bandera en la mano. Hermanos míos, esa es la iglesia. Pero la iglesia que se vive arañando, que se vive criticando, que se vive en pleito, que se vive en problemas, hombre, esa no es la iglesia todavía, aunque sea el diácono de 25 años en una iglesia. ¿Me entienden? Él ya trazó el camino de la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia? Porque nosotros miramos un montón de evangélicos chacuecos. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es la que ha dejado que Jesús entre en él, en esa persona. Es la que ha dejado que el Espíritu Santo haya un templo donde morar. Esa es la iglesia, la que para él, para ella, Dios sea el ser supremo, que no haya nada ni nadie digno de alabanza, sino solo Dios. Esa es la iglesia que decide obedecer los mandamientos de Dios. Y si hay que perdonar, aunque mi carne diga no, yo voy a obedecer, porque dice mi Padre que me hizo iglesia, yo voy a obedecer y voy a perdonar. Y me voy a dejar jinetear.
¿A quién le gusta que lo jineteen? Muchachos de canción, perdonen, como están más nuevos y más jóvenes, aguantan todo. ¿A quién le gusta que lo jineteen? ¿Sabe lo que significa? Que alguien te pide un favor y después te pida otro y ya estás abusando. Pero la Biblia dice que te dejes jinetear. Si sigues ese camino, es camino de victoria, porque al final esos que te jinetean vendrán a postrarse delante de ti y reconocerán que Dios te ha amado. La victoria de la iglesia ya se le dio. Entonces hoy nos preguntamos, y Señor, ¿y por qué me hace falta comida, Señor? Señor, ¿y por qué mis hijos no hablan bien de mí? Señor, ¿y por qué yo tengo tantas dificultades con los vecinos? ¿Y por qué hablan de mí y dicen que soy hipócrita, mentiroso, que no? ¿Por qué hacen eso? Entonces tienen que sentarte como María y hacer una revisión si eres la iglesia, porque la iglesia es la que sigue a Jesús. Ninguna iglesia deja de seguir a Jesús. La iglesia sigue a Jesús. Ok, Jesús va adelante. El mundo es un terreno minado, hermano Héctor. Está minado, está puesto minas por todos lados. Jesús, donde Él camina, no hay minas y Él va dando los pasos. Y Él dice que sigamos sus pisadas. Que sigamos sus pisadas. Si ponemos el pie donde lo puso Jesús, nunca habrá problema, porque nunca habrá problema. Pero como no seguimos las pisadas del Maestro, es decir, no seguimos, no observamos la palabra de Dios para hacer lo que me dice la palabra. Dice la palabra que honres a tu padre y a tu madre, pero tu mamá te salió loca y tu padre medio descharcharado de la cabeza. Pero la Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre. Entonces, Señor, yo hubiera cumplido con ese mandamiento, pero mi mamá y mi papá medio desquiciado. Entonces, ¿cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a darles honra? Dios dijo, honra a esos chochos. Honra a esos desequilibrados, porque ellos te engendraron y ella te parió. Hermano, ¿esto es verdad o no es verdad? O podemos componerle, porque podemos añadirle una tilde y quitarle una jota, pero dice que no le quitemos una tilde, ni le quitemos una jota, ni aumentemos ni quitemos a la profecía, porque vendrá maldición sobre nosotros. ¿Me entendió? Entonces lo que podría hacer alguien así es decir, Señor, ¿me puedes componer a mi mamá? ¿Me puedes componer a mi mamá? ¿Me puedes componer a mi papá? Porque hasta que ellos me digan, sí, mi muchachita, te bendigo, entonces la bendición me alcanzará, aunque su locura me ponga incómodo. Hermano, no lo estoy hablando esto por determinadas personas, sino porque el camino de la iglesia está trazado para la victoria. Y entonces es simple y sencillo. Cuando Dios mire que tú estás decidido a obedecerle a Él, su palabra, Él hará milagros en tu madre y tu padre, hará milagros en la gente, hará milagros para que esa gente se le componga el juicio y digan, es verdad, tenías razón, te voy a bendecir. ¿Escuchó eso? Hoy la sociedad evangélica deja mucho que desear. De los evangélicos dicen, para ser como ellos, mejor no soy. Hoy la sociedad evangélica, las mujeres evangélicas se parecen más a las mundanas que a las cristianas. A ver, hermana Mini, usted que es cristiana desde que era muchachita, eso hace ya muchos años, dígame, ¿cómo eran las evangélicas de ayer? ¿Se parecían a las de hoy? No, en nada. Entonces, ¿a quién se parecen las niñas que enseñan el ombligo y andan una chapa en medio del ombligo y lo enseñan para que el hombre diga, ¡qué chapita! Entonces, ¿a quién se parecen? ¿Se parecen más a los mundanos o se parecen a los cristianos? Los cristianos son los que siguen el camino de la santidad. La santidad y el mundo nada tienen que ver, dijo el Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dios trajo un camino trazado para la iglesia. Y lo que ahora que debemos aclarar, si todavía es evangélico chacueco, pásese al bando de la iglesia del Señor. ¿Me está escuchando? Si todavía es medio, pásese a la iglesia. Porque la iglesia es la que tiene la protección de Dios. Porque la iglesia es la que tiene, a la que se le dio la victoria que Jesús consiguió
consiguió en la cruz del Calvario. A la iglesia, no es a los evangélicos mundanos, no, quíteselo de aquí. Dios no escucha la oración del pecador. Y Isaías 35:8 dice que por ese camino no caminará inmundo. El camino de la santidad no es transitable para los mundanos, para los incrédulos. El camino de la santidad es transitable solo para la iglesia. La iglesia es santa. La iglesia es santa. Ojalá fuera nacatamalero lo que trajo Humberto. Pero si no es nacatamalero, llegó la hora de pensar si hay flores muertas en el altar. ¿Y sabe lo que significa flores muertas? Significa que fueron flores, pero que dejaron de ser, que eran flores hermosas, pero que dejaron de ser. ¿Alguna vez le has comprado un ramo de flores a tu Xiomara y eran rojas y hermosas en un gran chunche y se la llevaste? ¿Alguna vez la has comprado y después tuviste que agarrar ese mismo florero y botarlo a la basura porque ya las flores no servían? Entonces, hermanos míos, la iglesia tiene que ser flores que continuamente estén vivas, regadas por la presencia del Espíritu Santo y la poderosa palabra de Dios. ¿Entiende? El camino de la iglesia es de victoria. Dios no nos puso a andar con harapos, y se lo voy a asegurar, que Dios no lo puso a andar con harapos, que Dios no lo puso a comer menudeado, que Dios no lo puso a que en su casa haya paz solo cuando levante el garrote. La paz del Espíritu Santo está en la iglesia, y si en una casa está la iglesia, ahí hay paz. ¿Qué más hay ahí? Armonía. ¿Y qué más hay ahí? Tranquilidad. ¿Y qué más hay ahí? Libertad. Entonces en esa casa se quiere vivir. Pero a veces los hijos de los evangélicos quieren salir al cine porque su casa es un... ¿Qué iba a decir? Infierno, dijo la niña. Mire, si yo prefiero irme al cine porque en mi casa es un infierno, los pleitos, las discusiones, los problemas, entonces prefiero ir. Esa no es la iglesia. La iglesia es como aquella que dijeron los demonios: a Jesús conozco y yo sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Quién era la iglesia? Pablo. ¿Me entendió? Que digan de los muchachos de canción: esos muchachos, mire, esos muchachos sí son hombres de Dios. Esos muchachos no andan pensionando muchachas por todos lados. Esos muchachos respetan la palabra del Señor. Esos muchachos brillan, son luz. Te puedes acercar a ellos y no te van a robar. Te puedes acercar a ellos y no te van a sacar la cartera de la bolsa. La iglesia es confiable porque la iglesia es luz. La iglesia es confiable. ¿Será que le podemos confiar a una niña de Mahanaim para que se la lleve en 15 días y regrese sana? Me está escuchando y esto parece risa, pero no, esta es una vergüenza del pueblo de Dios. Pero por eso es que el pueblo de Dios no es glorificado. No se dice, wow. No, que no se dice como se dice de Eliezer: ese hombre es un varón. Y si lo tengo que recomendar a una iglesia, yo voy a recomendar a un santo en victoria, probado en todas las áreas de la vida, y decir: ese hombre ha pasado por las duras y las maduras, y ese hombre se mantiene en pie. Gloria a Dios. Así es la iglesia. Pero sí tengo que recomendar a otro, decir: bueno, él está aquí, yo lo miro sano, pero nadie puede meter las manos al fuego. Firmo yo, pastor de la iglesia. La iglesia se le da gloria. La iglesia sabe tratar a su hermano, porque la iglesia dice que ve al otro como superior a él mismo. Así que, aunque sea chacueco, trátelo bien, porque es un hijo del Señor. Y si no es hijo del Señor, trátelo bien, porque Dios dice que trate como superior a usted mismo, a su hermano. ¿Está escuchando eso, hermano? Entonces, para la iglesia tiene un gran poder. Ahora, una pregunta para Mahanaim. Hoy, 13 años después del nacimiento, ¿queremos ser la iglesia con la que Dios quiere contar?
¿O queremos ser el montón de evangélicos medios chimbombeados? ¿Queremos ser eso? Contamos con un gran grupo musical, pero más que eso, necesitamos contar con hombres y mujeres que tengan a Dios como el Ser Supremo y que le rindan lo mejor de ellos: santidad, obediencia, reverencia, integridad, que se nieguen a ellos mismos para poder darle a Dios lo que es de Dios. Esa es la iglesia. La iglesia camina en victoria. Le voy a contar una historia. El día viernes yo tenía que depositar el sábado un dinero para